¿Cuáles son los derechos del consumidor inmobiliario frente a los daños causados en la actividad de la construcción? Responde la abogada, especialista en Derecho Privado y en Derecho Constitucional, magíster en Derecho y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Verónica Echeverry Salazar. Cuando vamos a hablar de las posibilidades de defensa que tiene el consumidor frente a los daños causados en la construcción, vamos a hacer como tres grandes bloques. El primer bloque es lo que tiene que ver con la información y la publicidad, en caso de que lo que se diga por el constructor o promotor de ventas o el vendedor no sea correcto. El segundo, cuando el bien que le dan a uno no cumple con las condiciones de calidad, idoneidad y eficiencia. Y el tercer bloque, cuando vamos a hablar de que el bien le causa daño. Entonces, el primer bloque es información y publicidad. En el Estatuto del Consumidor se hace una diferencia entre la información objetiva que se le tiene que brindar a las personas, que es el área privada construida, el estrato, en dónde está ubicado el inmueble, qué bienes de uso común se van a dar, el uso de los parqueaderos, cuándo se van a hacer los tiempos de entrega, que son cosas, digamos, objetivas, y lo otro es lo que pretende persuadir. Esa información que se da, esa información objetiva, se entiende incluida en el contrato. En caso de que haya una falla en la información, el consumidor puede solicitar que se le incluya dentro del contrato para que le cumplan con lo que le anunciaron en la publicidad, y puede iniciar un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se multe al constructor o al vendedor que haya dado información que sea inexacta o información que haya inducido al engaño. Igualmente, si con esa información se le causan daños, puede iniciar un proceso para que se le indemnicen los daños. Ese proceso sería de carácter judicial. El segundo bloque es cuando el bien tiene problemas de calidad, idoneidad y eficiencia. Eso se llama garantía. El consumidor puede reclamar directamente ante cualquiera de los miembros de la cadena de comercialización. Esto es, al que diseñó, al que construyó, al que promovió y al que efectivamente vendió. Los puede demandar a cualquiera de ellos. Lo primero que tiene que hacer es la reclamación directa. En esa reclamación lo que yo pido es reparación del bien. La reparación. Cuando se hace imposible la reparación o se repite la falla, el consumidor puede elegir, en caso de que proceda, una nueva reparación, o si no, el cambio del bien por otro de similares características o la devolución del dinero. Cuando estamos hablando del tema de la devolución del dinero, surge la inquietud de cuánto dinero estamos hablando. Entonces, es el precio que efectivamente pagó el consumidor cuando adquirió el inmueble. Si lo dio por cuota inicial, es la cuota inicial debidamente indexada. Si tiene financiación, le tienen que pagar lo que él ya le dio a la entidad financiera debidamente indexado, y le tienen que pagar a la entidad financiera lo que se queda adeudando para que la entidad libere la hipoteca y el consumidor pueda devolver el bien libre de gravámenes. En caso de que estemos hablando de las reparaciones, hay que distinguir lo que son líneas vitales y acabados de lo que es una falla estructural, porque eso va a tener unos tiempos distintos. ¿Listo? El tema del cambio del bien por otro está contemplado en el Estatuto del Consumidor, pero no en el decreto reglamentario. Ahí quedó un vacío, pero igual como la ley dio el derecho, se podría solicitar, cuando uno así lo quiere y se repite la falla o la reparación es imposible, que le cambien el bien por otro de similares características. Y por último, vamos a hablar del tema de la responsabilidad civil derivada del producto defectuoso. Aquí, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el bien tiene un defecto y ese defecto causa o la muerte de una persona, o lesiones o daños en otros bienes diferentes al inmueble que yo compré o adquirí. En esos casos, el consumidor tiene que probar el defecto, que puede ser de diseño, de construcción o de información, el daño, y que ese daño fue causado por ese defecto. Toda la cadena de comercialización me responde de manera solidaria. Ellos se pueden exonerar demostrando fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero, o que el defecto se produjo como consecuencia del seguimiento de las normas imperativas sobre la construcción, que esa norma imperativa que da el Estado colombiano fue la que ocasionó el defecto y ese defecto fue el que ocasionó el daño. Así finalmente se podría hablar del sistema de responsabilidad civil derivada del producto defectuoso.